Yo recuerdo de San Victorino, creo que aproximadamente desde 1955, que era un espacio amplio, con un andén, llamémoslo así, en el centro, rodeado de casas nuevas. Aunque para esa fecha todavía había algunas estilo español. Más tarde esas casas se fueron transformando. Con el tiempo se embelleció este bulevar, llamémoslo así, porque lo arborizaron. Alrededor de los años 55 ya existía nuestra casa de mercado. Pudo haber sido la segunda en Santander porque la primera fue Bucaramanga. Además fue una casa hecha con mucho esmero, fue una casa de un aspecto muy grato, que infortunadamente por aquello de la evolución del comercio y la necesidad de buscar muchos espacios para ello, pues se fue perdiendo un poco. Pero inicialmente era muy bella. Y por eso, hacia abajo del pequeño bulevar de San Victorino, que es de solo una cuadra, no había nada en el centro. ¿Por qué? Porque ahí era como zona de descargue y zona de mercado también. No había separador. La cuestión comercial era impresionante. El Socorro era uno de los sitios donde se llamaba la última fatiga. La fatiga, ¿qué era? O sea, ellos hacían, por ejemplo, venían de Zipaquirá hasta otro sitio, y el Socorro, así llegaran temprano o tarde, era un sitio obligado para cargar y descargar. Ellos inclusive pagaban el peaje aquí arriba, en la funeraria de Avellaneda. Allá hay un sitio que eso era una cabala. Mi bisabuelo Nicanor pagó para poder entrar a descargar a la plaza principal, aquí al parque. Pero ya mi abuelo ya era de otra época, él tenía ya que ver con San Victorino. Haga de cuenta, era un sitio importantísimo. Es más, el rol económico que tenía el Socorro no lo podemos calcular. Era tan grande que aquí se esparcía toda la mercancía, la comida, que era lo importante, la sal que se traía de Zipaquirá, todo lo que se traía de la provincia de Girón, de lo que se traía de Zapatoca, lo que se traía de Galán, pero el arreo podía ser 150 mulas, 160 mulas. El arreo era todos los que se reunían, no solamente mis tíos y mi abuelo, ¿sí?, sino también, por ejemplo, colegas, cosas que eran prohibidos manejar en la arriería, ¿sí? Una, la política, no se hablaba de política, fuera lo que fuera, si vieran de un partido o del otro, eso era un tema mandado a recoger. No se manejaba la violencia porque entre ellos no peleaban, ellos eran colaboradores, ellas eran una familia donde ellos todos eran un equipo. Cada uno tenía un arreo entre 25 y 30 mulas. Habían mulas que, por ejemplo, obviamente tenían accidentes, incidentes, hasta los mismos arrieros. Entonces, entre ellos se colaboraban. Ellos tenían un sentido de gratitud entre ellos que era muy grande. Bueno, quizá el momento preciso de ese cambio de uso en San Victorino, en el Socorro, es el momento en que dos mundos chocan. El modernismo representado en la carretera y el mundo antiguo representado en la arriería. Uno de los dos tiene que eliminarse y se elimina la arriería. El camino desembocaba prácticamente ahí en San Victorino y podían subir un par de cuadras hasta la plaza para descargar los productos, pero las mulas tenían que ser conducidas a otra parte, pesebreras y las mismas posadas de los arrieros. El automotor ya no requiere de eso, pero el automotor le da el puntillazo al mercado público en la plaza. Y tiene que hacerse un mercado cubierto como ya había sido hecho en Bucaramanga a finales del siglo anterior. Entonces ese es más o menos el contexto en que se origina ese San Victorino. El resto lo hacen hospedajes, empresas de transporte y en fin una cosa más acorde al nuevo mundo que le digo es el automotor. Ese es un sector que para la historia de Socorro siempre fue importante. Aquí en San Victorino, y exactamente ahí en la plaza de mercado, era el local donde se despachaban los buses de Copetrán hace muchos años, hablando de 30 o 40 años tal vez o más. Hoy hay unos almacenes ahí. En uno de esos locales, ahí se atendió, por ejemplo, Copetrán, y los buses al frente, y de ahí salían para una parte y otra. Igualmente que de allí partían seguramente para Simacota, para Oiva, en fin. Fue como el sector fuerte de donde salían y venían transporte para todos los municipios. Omega, por supuesto, Pómeca, Copetrán, la empresa de transportes
Contra Jaravista es muy importante y es socorrana 100%.